estreno de clase todavía. Bueno, espero que hayan estado bien este fin de semana. Hoy es el día de las velitas. ¿Alguien sabe por qué es el día de las velitas? Chicos, ¿por qué celebran hoy el día de las velitas? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿viven, mueren? Sí, muy bien. Sí, es eso, ¿no? Es la parte de la Virgen, ay, ¿cómo es? De la Concepción. Ay, se me fue. Inmaculada Concepción. Ajá. Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar acerca, yo no sé, esta semana tenemos músculos del abdomen, ¿no? Diafragma ya vimos. Bueno, vamos a hablar acerca de los músculos del diafragma, ¿no? Los músculos del abdomen. Bueno, hablar de los músculos del abdomen, pues son los músculos que van a ser parte de la formación de la cavidad abdominal, ¿cierto? Eh, pues estos músculos realmente son músculos que son siempre, o la mayoría de estos músculos son anchos. Eh, el grosor también tiene mucho que ver en cuanto a pues, al tamaño que estos tienen en este lugar, porque pues como todos sabemos, la cavidad abdominal es donde dentro de esta cavidad se encuentran pues toda la parte de organología eh, digestiva, ¿de acuerdo? Pues, la mayoría está ahí. Tenemos otros órganos que están un poco por detrás de esta cavidad abdominal, lo que conocemos como el retroperitoneo y el piso pélvico, ¿cierto? Entonces, la cavidad abdominal realmente es la cavidad donde se encuentran todas estas estructuras pues, que hacen parte del sistema gastrointestinal. Bueno, hablar un poco acerca de la cavidad abdominal. Vamos a hablar, esperemos, venga, voy a presentarles, compartir mi pantalla. Bueno, vamos a hablar de todos estos músculos que hacen parte de la cavidad abdominal. Pues podríamos hablar que existen unos que podríamos decir que existen músculos eh, que se encuentran tanto como en la parte lateral y en la parte anterior del abdomen, ¿cierto? Y otros que harán parte de toda esta parte que es el piso pélvico y la parte del perineo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de estos músculos que hacen parte de la cavidad abdominal en esta parte anterior, pues anterolateral, ¿de acuerdo? Eh, quiero que, bueno, lo que pasa es que, bueno, estos músculos, como los ven, son músculos anchos, ¿cierto? Tienen una gran, o hacen parte, pues, de toda esta, o tienen, pues, un compromiso importante en esta parte en cuanto a la pared abdominal.
Pero yo quiero, porfa, chicos, que pues pues voy a tratar de hablarles acerca de inserciones y de los orígenes que tienen estos músculos, porque pues son músculos que son tan anchos que sus orígenes y sus inserciones pues son en varios puntos, ¿de acuerdo? Quiero es como hacerles una anotación porque de esto tendré que hablarles un poco más, tendré que hablarles un poco más específico, ¿cierto? Miren todos los músculos que se encuentran en la parte anterolateral, ¿cierto? De los músculos de la pared abdominal, todos van a llegar aquí a esta parte. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí la ven, ¿no? Listo. Entonces, miren, y ven el cursor también, ¿no? Bueno, entonces, estos músculos, imagínense así eran, chicos, ¿no? O sea, estos músculos tienen inserción arriba, o sea, tienen sus inserciones, pues, tanto superiores, medias, ¿cierto? Pues, laterales o digámoslo así, como posteriores. Pero aquí es que yo soy un mal dibujante, pues. Quiero mostrarles. Es que, bueno, vamos a hablar pues, en esta semana, vamos a hablar acerca del canal inguinal, que es esta zona de aquí abajo. Entonces, hablar de esa zona inguinal es que los músculos que están, o sea, los músculos que están, pues que vamos a ver hoy, ¿cierto? Que son los músculos anterolaterales del abdomen, de la cavidad abdominal, tienen una característica especial y es que aquí abajo, a ver si se puede, hacen como un tubo. Imagínense, imagínense un tubo. Es que es así. Entonces, eh, hacen, o sea, llegan aquí abajo, esto pues hacen parte del canal inguinal, ¿cierto? Y todo parte desde esta zona de aquí. Miren, todo esto, esta parte, ¿cierto? Todo parte de aquí. Realmente de aquí, que este es el ligamento inguinal, realmente todos los músculos que vamos a ver en la cavidad abdominal formando esta pared, es que imagínense, esto es un conducto, así lo paro así un poquito, esta zona de aquí es un conducto, es un tubo, ¿cierto? Imagínense un tubo donde llegan fibras que llegan de aquí arriba y hacen esto. Esperen un segundito, chicos. Esperen un segundo. Es que estos, no sé si pueden ver la pantalla, chicos. Y es que lo que les digo que hacen un conducto, bueno, yo soy muy mal dibujante, pero quiero que por favor echen un ojo aquí. Y es que estos músculos llegan así, o sea, tienen sus inserciones así, ¿no? Pues, o sea, todos llegan así, ¿de acuerdo? Porque hay unos músculos que tienen dos direcciones. Entonces, bueno, bueno, hay unos que vienen con una dirección transversa, ¿cierto? Entonces, lo que quiero mostrarles es que estos músculos al final hacen esto, es que yo no sé, pero hacen esto, ¿de acuerdo? Hacen como un doble así, ¿de acuerdo? Porque es que vamos a hablar, por eso es que si de pronto yo les empiezo a hablar acerca de las inserciones inferiores de estos músculos, voy a hablarles un poco acerca de dónde llegan y punto, por ahora, ¿me entienden? O sea, llegan y se insertan realmente todos los músculos de la pared anterolateral se van a insertar en un solo punto, que es este, ¿cierto?
lo que vemos ahí. O sea, llegan a la espina púbica o a toda la parte de la sínfisis púbica, ¿cierto? Lo que ahí hablábamos sobre la espina, el tubérculo, llegan aquí eh, la inserción del ligamento inguinal. Realmente todos estos músculos, chicos, hacen este cruce. Yo sí no lo voy a poder dibujar, pero todos estos músculos hacen este como cruce, así como que será, como ahora que estamos en Navidad, como un bastón. Entonces hacen este cruce para formar aquí el canal inguinal. ¿De acuerdo? Todos estos hacen un cruce así. Todos. Estos de acá adentro hacen un cruce interno, hacen un cruce contrario, ¿cierto? Para hacer que este canal sea cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte inferior realmente vamos a ver a todos los músculos que hacen parte de esta parte como anterolateral del abdomen, de los músculos del abdomen, es que todos abajo, bueno, van a llegar, realmente todos llegan hacia el ligamento inguinal y a esa parte del ligamento que es como la zona de unión para hacer ese canal inguinal, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a ver los músculos que hacen parte de todos estos músculos de la parte anterior. Vamos a hablar también, mañana creería yo que podemos hablar sobre este canal inguinal, o bueno, en estos días hablamos sobre el canal inguinal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar hoy sobre estos músculos del abdomen. Aquí hay una cosa importante, chicos, que quiero que recuerden, y es que aquí, si bien hemos hablado de fascias y aponeurosis, yo creo que aquí sí podríamos hablar que, que las aponeurosis, que serían todas estas estructuras que las vemos aquí blanquecinas, la aponeurosis es como toda esta reunión de las fibras terminales de los fascículos musculares. Creería yo que aquí sí podemos hablar sobre una aponeurosis que es todo, es como eso. Entonces es la llegada de todos como que la parte final tendinosa, ¿cierto? La extremidad de esos fascículos musculares que llegan a un punto a un punto y se unen para formar, pues, como para hacer fijación, para formar una estructura que en este caso se llama aponeurosis. Y no se olviden, pues, que hablamos, lo que pasa es que yo no sé si con ustedes hablábamos, pero entre fascia y aponeurosis, algunos libros no dan como una diferenciación más que el tamaño, ¿cierto? Entonces podemos decir que perdón, la fascia es la membrana de tejido conectivo que tiene que tiene un poquito de elasticidad, aunque no la tiene mucho, pero es un tejido conectivo que lo que hace es recubrir a las estructuras musculares y mantenerlas como en su posición, ¿de acuerdo? Mientras que en este caso las aponeurosis que vamos a ver aquí van a llegar a este punto medio, ¿cierto? Y pues van a generar pues esa zona como de unión. O sea, pues va a ser esa parte de como el cierre, pues como la unión fuerte de todas estas fibras musculares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos músculos, ¿no? Los músculos que hacen parte de esta cavidad anterolateral, ¿cierto? Son, a ver, dos, tres, cuatro, son 5 músculos, ¿cierto? No se olviden, chicos, no se olviden de hacer las tablitas de los músculos. Es importante que las hagamos, igual la vamos a hacer con estos músculos del abdomen, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar 5 músculos que hacen parte de la cavidad abdominal en su parte anterolateral, ¿de acuerdo? O que son parte de la cavidad abdominal, pues. Entonces tenemos al músculo, bueno, este de aquí, pues, estos son los oblicuos, ¿cierto? Este es el oblicuo externo. Vamos a hablar este que es el recto abdominal,
Vamos a hablar de este de acá abajo, que es el músculo. Bueno, lo que pasa es que, bueno, entonces hablamos sobre el oblicuo externo. Este que está aquí es el recto abdominal. Bueno, este de aquí, este es el transverso del abdomen. Lo que pasa es que, miren que en este no lo muestra, pero aquí, en esta zona de aquí abajo, ¿cierto? Vamos a encontrar, está asociado al músculo recto abdominal, ¿cierto? El músculo recto, pues yo creería, bueno, me parece que aquí lo dividieron como en los dos fascículos del oblicuo interno, pero este de aquí es exactamente parecido al músculo, se llama piramidal o recto piramidal, dicen los libros. Es un músculo realmente inconstante, a veces no se encuentra, o es un músculo que está como muy poco desarrollado, ¿de acuerdo? Por eso de pronto aquí no lo mostraron. Entonces tenemos el músculo, bueno, entonces tenemos el oblicuo externo que lo sacamos, tenemos el recto abdominal, tenemos el recto piramidal o el músculo piramidal, tenemos este que es el oblicuo interno y este que ya vimos que es el transverso del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de hablar acerca de estos músculos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a ver sus inserciones, de dónde salen. Bueno, es importante de pronto hablar acerca primero como que de todos, pues, bueno, es que quiero dejarles claro esto acerca de las aponeurosis, porque en toda esta parte media, chicos, en toda esta parte medial, van a confluir todas las fibras mm, tendinosas, ¿cierto? De las extremidades de los fascículos o de los músculos, de estos 5 músculos que hemos hablado, bueno, de estos 4, bueno, serían 5 músculos. Bueno, 4 porque el piramidal pues es como más superficial, es más acintado, es más como plano, muy delgado, pero todos estos músculos, todos los que hemos hablado, el oblicuo interno, el oblicuo externo, el transverso, estos 3 asociados a las fibras tendinosas que da este músculo recto del abdomen, ¿cierto? Van a llegar a la aponeurosis, a la aponeurosis media, ¿cierto? Esto se llama la línea alba, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, la que vemos nosotros en esta parte. Esto, miren, esto es la línea alba, ¿de acuerdo? Donde está toda esta zona de la confluencia de los músculos. Entonces, quisiera empezar a hablarles primero acerca de, lo que pasa es que aquí está muy pegado, pero el músculo que está aquí, realmente, bueno, sí, no, el músculo oblicuo externo es, pues sí es cobertor del recto abdominal, pero el músculo recto abdominal, ¿cierto? Este músculo realmente es donde confluyen todos estos. O sea, entonces vamos a hablar como de 2 tipos de músculos. Yo no sé si tengo aquí una presentación. Entonces, miren, bueno, entonces de pronto se los puede clasificar así, y es decir, hablar que son los músculos largos, que son estos que van a estar aquí en el medio, ¿cierto? Que son el recto anterior o el recto abdominal, ¿cierto? Que se conoce como el recto mayor, ¿cierto? En esta zona de aquí, como músculo largo, y vamos a encontrar también al piramidal, ¿cierto? Que es un músculo chiquitico, bueno, chiquitico no, sino un músculo que vamos a encontrar en esta zona, ¿cierto? Yo creería que es como este, podríamos decir que es este de acá. Y vamos a encontrar unos músculos anchos donde se va a encontrar, pues, el oblicuo externo o oblicuo mayor, el oblicuo menor, ¿cierto? Que es el que vemos, que lo vimos pues, acá, bueno, aquí sí lo vemos, y el transverso, ¿de acuerdo? Entonces digamos que todo parte desde estos músculos del recto, aquí. Entonces, todos
parten de este músculo. Porque es aquí donde van a llegar, donde van a llegar las fibras, estas fibras tendinosas, ¿cierto? Hacia formar esta aponeurosis del músculo oblicuo externo, oblicuo interno y del transverso del abdomen. ¿De acuerdo? Sí, chicos, estamos bien hasta ahí. Lo que pasa es que este lo está mostrando muy pegado. Si bien es así, lo que pasa es que el músculo, digan que llega hasta aquí y es aquí en esta zona, en la línea alba, que es toda esta, donde se va a insertar. Entonces, primero vamos a hablar acerca de los rectos, ¿cierto? De los dos rectos, el recto abdominal o el recto anterior o el recto mayor, ¿cierto? Que se lo conoce así, y al recto menor o el recto piramidal o el piramidal, ¿de acuerdo? Que son estos dos músculos que encontramos acá. Entonces vamos a hablar acerca de este músculo. No sé si no lo pueden mostrar aquí. Bueno, entonces, si vemos aquí, chicos, eh, cómo es el músculo, entonces miren, lo podemos ver. Realmente todos estos son unos músculos, miren, su forma es como una cinta, ¿no? Miren, es un músculo acintado, ¿cierto? Entonces, tiene una inserción, pues miren, hablar de estos músculos, siempre vamos a hablar como que de la mayoría de estos es que van a tener dos tipos de inserciones, ¿de acuerdo? Entonces va a tener una inserción superior y va a tener una inserción inferior. Mm, hace parte, pues, ¿no? De toda la zona antero, pues, toda como que la parte anterior del abdomen. Y si podemos decir cuál es como su origen, pues su origen es esta parte superior, ¿cierto? Su origen parte de aquí, de toda la parte anteroinferior del tórax. Esta idea, ¿de acuerdo? ¿Cierto? A insertarse a toda la parte anterior de la sífilis pública, de la parte pública. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de inserciones. Entonces, vamos a ver una inserción superior y una inserción. Vamos a hablar sobre una inserción superior, ¿cierto? Y una inserción inferior. Si hablamos de la inserción superior, vamos a ver que este músculo tiene como tres partes. El libro lo habla como pues la Target lo nombra como lengüetas. Aquí está conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de su inserción superior, entonces podemos hablar que este tiene tres lengüetas. Una lengüeta lateral, una lengüeta medial y una inserción media. ¿De acuerdo? Entonces, lateral, medial y media. ¿Cierto? Entonces, si hablamos acerca de la inserción lateral, como lo vemos aquí, miren, está insertándose en el, pues como en el, a ver, esto será el cuarto quinto. ¿Qué es esto? Eso, exactamente, miren. La inserción de la lengüeta lateral sale desde aquí, desde la quinta costilla, desde el cartílago costal, ¿cierto? Desde el borde inferior, ¿cierto? De la quinta costilla de su cartílago, de su cartílago costal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar, no se olviden, tiene dos orígenes, uno superior y uno inferior. Estamos hablando del superior, que el superior tiene, o sea, pues estos son, digamos que lengüetas, ¿no? Entonces tiene una lengüeta lateral, media y medial, ¿de acuerdo? Entonces, la lengüeta lateral sale desde el cartílago costal del borde inferior de la quinta costilla, ¿de acuerdo? Si podríamos ver aquí, entonces, bueno, entonces la, la,
Bueno, aquí sería esta que vemos aquí adentro, esta que sería la medial, miren, bueno, aquí nos dice, se inserta en el cartílago costal de la sexta costilla, ¿de acuerdo? Entonces, la lengüeta medial es esta que la vemos aquí, esta, ¿de acuerdo? Esta. Entonces, lengüeta lateral, quinto cartílago costal. Lengüeta media, sexto cartílago costal. Y la lengüeta medial, que sería esta, es en la séptima costilla, en el séptimo cartílago costal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la inserción superior. Tres lengüetas. Y nos dirigimos hacia abajo a ver la inserción inferior. Y miren dónde llega. ¿Se acuerdan del pubis? Pues miren, este llega al cuerpo del pubis. Miren, esto llega aquí, en el cuerpo púbico. ¿De acuerdo? Miren que tiene una inserción. Miren esta diferenciación que vemos aquí. Este es el cuerpo del pubis y este es el cartílago sínfico, o sea, la sínfisis púbica. Este es un cartílago. Entonces, miren que su inserción, pues, bueno, realmente la inserción es solo en el cuerpo, pero bueno, también hay un compromiso o una unión aquí en la sínfisis púbica, ¿cierto? Entonces, hablamos del músculo recto anterior abdominal o el recto mayor del abdomen, ¿de acuerdo? Dos inserciones, superior, inferior, superior, asintado, tres lugares de inserción, quinto cartílago costal, sexto cartílago costal, séptimo cartílago costal, y abajo en el cuerpo en el cuerpo pubiano. ¿De acuerdo? Pues, lo que yo les decía, como lo ven aquí, ¿cierto? Bueno, es asintado. A este lugar van a llegar, lo que yo les decía, van a converger lateralmente los músculos que hacen parte pues de estos músculos anchos, ¿cierto? Donde está el oblicuo mayor, el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso del abdomen, todos van a llegar a este nivel a insertarse, ¿cierto? Miren que este músculo, el músculo recto abdominal, pues es su parte media, ¿cierto? Es la que va a formar la línea alba, ¿de acuerdo? Es esta parte medial. En cuanto pues como a características especiales que vemos aquí, es que dentro de la vaina, o dentro de esta vaina poneurótica, ¿cierto? Del músculo recto del abdomen, ¿cierto? Del recto mayor, vamos a encontrar el paso de dos arterias importantes, que es la arteria epigástrica inferior y de la arteria epigástrica superior. Bueno, ¿por qué es importante? De pronto se las nombro y no tiene mucho que ver porque estamos viendo la parte muscular, pero es importante que ustedes conozcan el paso de estas arterias porque estas dos arterias se van a anastomosar en la parte media. ¿De acuerdo? Entonces, digan ustedes que la arteria epigástrica superior, ¿cierto? Llega hasta la mitad y la arteria epigástrica inferior llega hasta la mitad y hacen una de las anastomosis más grandes de la parte abdominal. Y es que es importante porque es que cuando ustedes empiezan a ver patología médica, patología vascular, ¿cierto? Van a ver semiológicamente unas características que se llama lesiones o estructuras vasculares, estos se llaman, no, lesiones, no, como estructuras vasculares en cabeza de medusa, se llama, ¿de acuerdo? Es como, es que no es un, o sea, se llama el signo de la cabeza de medusa,
¿de acuerdo? Y entonces, si ustedes bien conocen, pues, me imagino yo, de esta mitología em, griega, ¿cierto? Em, la cabeza de la medusa eran, eran unas serpientes. Bueno, tenían unos, sí, eran unas serpientes, entonces tiene como unos tentáculos, ¿cierto? Como unos, sí, tentáculos, o bueno, es así como sí, tentáculos. Entonces, el signo de la cabeza de medusa se da por una hipertensión que se produce a nivel de estas anastomosis, por una alteración a nivel vascular que se llama portohepático. Bueno, eso lo veremos cuando vemos la parte vascular, pero es eso, es la zona portohepática, ¿de acuerdo? Entonces, las alteraciones que hay ahí, a ese nivel, pues por algunas patologías específicas, hacen que la presión, pues, intravascular, ¿cierto? Pues hace que esto aumente, hace que la presión, pues, intraluminal de estos vasos, pues también aumente y se vuelvan visibles y se forma alrededor del ombligo, se forma una especie como de cabeza de medusa, ¿de acuerdo? Y entonces por eso es importante em, conocer de pronto esta zona, esta parte vascular que pasa por aquí en la parte medial de los rectos del abdomen. Otra cosa importante es para las lesiones abdominales. eh, Eso pues ya lo ven ustedes pues como en la parte de trauma, en la parte de urgencias. Es importante saber que por esta zona media pasan estas dos arterias que tienen un calibre, pues, no son pequeñas, son realmente grandes. Y es que eh, las alteraciones vasculares, llámese en trauma, llámense pues o hipotensiones generadas por lesión vascular, pues pueden estar dadas por el paso de estas arterias a este nivel, por heridas, pues sean dadas por objetos cortopunzantes o por objetos que tienen altas velocidades, armas de fuego, estas cosas. Bueno, entonces este es el primer músculo que vemos, que es el músculo recto abdominal, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden las inserciones superior e inferior. Este es el que va a formar realmente la línea alba, ¿cierto? Que es la parte media donde van a confluir las aponeurosis, o donde va a ser la aponeurosis abdominal, donde van a confluir sobre este músculo, van a confluir aquí, van a llegar los fascículos o los tendones de los músculos anchos, que los llamamos anchos, pues que están los dos oblicuos y el transverso. ¿De acuerdo? Miren que este nos da como que la función que tiene este músculo, ¿cierto? Bueno, de pronto miren aquí, en cuanto a las inserciones, podemos verlo mejor. Entonces, pues, ¿cierto? Aparte de ser, pues obviamente estos músculos hacen parte estos músculos hacen parte de la cavidad abdominal, pues ayudan a eso, ¿no? Funcionalmente, a la parte em, de la flexión de la columna. Pues la irrigación es lo que les decía, mírenlas aquí aparecen las dos arterias que hablábamos, ¿cierto? Mírenlas. Esta es la confluencia de estas dos arterias. Entonces, la irrigación que tiene el músculo recto abdominal está dado por dos arterias principales que están aquí, mírenlas. Entonces está la arteria epigástrica inferior y la arteria epigástrica superior. La arteria epigástrica inferior es rama de esta, miren, la ilíaca, debe ser esta, la ilíaca externa. Ajá. Entonces, la irrigación dada por dos arterias, la epigástrica superior, la epigástrica inferior, ¿cierto? Epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, ¿cierto? Y la epigástrica superior, vamos a ver acá que hay un tronco.
el tronco torácico. Este de aquí, miren, aquí arriba. Este es el tronco torácico. Entonces, este es rama, ¿cierto? Del tronco torácico, rama pues de la subclavia, entonces. Pero este es el tronco torácico. A ver, vamos aquí. El arco aórtico. Más. Este. Entonces, este es el tronco torácico, ¿cierto? Y este nos va a dar la rama, bueno, del tronco torácico o de la torácica interna, va a salir la arteria epigástrica superior. Entonces, ya saben, irrigación dada por las dos epigástricas, superior e inferior, inferior rama de la ilíaca externa, superior rama del tronco torácico de la torácica interna. ¿De acuerdo? Y en cuanto a su inervación, vamos a ver que está inervada por el ramo ventral, ¿de acuerdo? Es el ramo ventral, por el nervio espinal, pues en este caso que será P7, ¿no? Listo. La función ya la vimos, pues aparte de ser la parte de la formadora de la cavidad abdominal, parte de la formación de la línea alba, ¿cierto? De la aponeurosis medial, ¿cierto? Lo que hace pues es esta flexión, el movimiento de la flexión de la columna. Vamos a ver qué tenemos acá en la exposición, de pronto nos pueden decir algo mejor. Pues vamos a hablar acerca del recto abdominal. Bueno, de pronto aquí se ven mejor las inserciones. Entonces, como lo vimos, el origen, el borde superior de la cara anterior del pubis, ¿cierto? En todo el cuerpo del pubis, como ya lo habíamos dicho. Bueno, van a salir, bueno, de pronto me olvidaba, y es que si encontramos estos pilares. Hay dos pilares, un pilar medial y un pilar lateral, ¿cierto? Que hacen parte de esta confluencia. Sí, bueno, otra de las cosas es que estos músculos siempre son dos, ¿no? Los músculos del abdomen siempre son dobles, ¿cierto? Bueno, por eso existen estos pilares también. Este es el ligamento de Hein, el que se va a formar cuando hay la inserción abajo en la parte de la sínfisis púbica, en todo el cuerpo, en la espina, porque este llega realmente a la espina púbica, en la unión con la, o la congruencia del ligamento inguinal, van a formar el ligamento de Hein. Eso de pronto lo vamos a especificar un poco más adelante cuando hablemos del canal inguinal, ¿cierto? Como lo habíamos dicho, pues la inserción, aquí pues, aquí en esto, la inserción está, la muestra pues está todo 5, 6 y 7 costillas, pero no se olviden que este músculo tiene pues estas tres cintas, ¿cierto? Estas tres lengüetas, lateral, media y medial, donde van a hacer estas inserciones, 5, 6 y séptima costilla, en el cartílago costal, pues en toda, como que en toda su parte externa, ¿de acuerdo? Van a tener pues toda esta parte se llaman vientres carnosos, toda la parte compacta y van a ver estos intervalos como que de los fascículos tendinosos de todas estas fibras que componen al recto de la. Sale desde aquí, entonces tiene esa inserción de los cartílagos y también tiene esa inserción a nivel del apéndice sigmoides. Eso sí lo habíamos hablado ya. Bueno, vamos a hablar un poco de las relaciones, entonces vamos a hablar que está la vaina de los rectos como una relación lateral, eso que está punteado pues es toda la parte de la formación de la línea alba, la aponeurosis medial. Bueno, y esto sí es estas relaciones que están acá abajo, ¿cierto? De pronto por ahora vamos como a dejarlas ahí en stand-by, porque vamos a ver de pronto
pues cuando empecemos a hablar acerca del canal, de la región inguinal, pues vamos a hablar acerca de esta zona. Bueno, es importante esta parte del triángulo inguinal, porque como vemos aquí, en esta zona del triángulo, ¿cierto? Vamos a encontrar al lado el paquete nervioso inguinal, ¿de acuerdo? O de esta zona. Y es una de las relaciones, ¿cierto? Que nosotros tenemos, es para encontrar el triángulo y para hacer algún tipo de inserción a este nivel, ¿cierto? El triángulo inguinal para ver la parte nerviosa inguinal, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son parte del triángulo, los que lo forman, el ligamento de Heisenberg, ¿cierto? Y el borde lateral del recto abdominal, son los que van a formar el triángulo inguinal. Entonces, pues su parte inferior va a estar dada por el ligamento inguinal, ¿cierto? Que va a ser, que va a formar el piso, o sea, el techo el techo de la del orificio inguinal, ¿cierto? Va a ser la base de este triángulo asociada al ligamento de Heisenberg y el borde lateral, ¿cierto? Del recto abdominal. Entonces, estos son los que van a componer al triángulo abdominal, ¿de acuerdo? El ligamento, los dos ligamentos, el de Heisenberg y el ligamento inguinal, y por la parte medial, por la parte medial, el borde lateral del recto abdominal. Aquí pues no se olviden que lo que yo les decía, miren, que toda la parte tendinosa, por eso de pronto en el, en este programa que nosotros usamos para el estudio, pues de pronto está muy pegado acá. Y es que lo que yo les decía, miren, aquí en estas dos imágenes podemos ver que eh, el oblicuo externo llega hasta la parte, pues llega a pegarse al recto abdominal. Por eso era importante hablar primero del recto abdominal que hablar pues, de los oblicuos. ¿De acuerdo? Miren, porque así como lo vemos en esta imagen aquí abajo, miren, estos son los fascículos tendinosos, ¿cierto? O la parte tendinosa de la extremidad distal del fascículo, que llegan aquí a pegarse al recto abdominal. Bueno, irrigación e inervación, pues ya lo vimos, miren, de pronto aquí está un poco más claro. Bueno, pero en en nuestro simulador, pues creo que se vio muy bien. La arteria epigástrica superior, ¿cierto? Que viene de la rama torácica interna, que es rama de la subclavia. Y hablamos de la epigástrica inferior, que viene de la rama, de la, la inferior viene del ilíaca, de la ilíaca externa, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca, mírenlo aquí, de pronto, este sí lo vámonos aquí, porque pues acá en nuestro programa no nos lo muestra, ¿de acuerdo? Miren, no. Este habla ya que es la rama del transverso. Desde aquí no lo vemos, pero entonces parte de los músculos rectos, entonces está este que se llama el recto piramidal o el piramidal del abdomen. Entonces, bueno, si podemos verlo, pues este es un músculo delgado, ¿cierto? Un músculo aplanado, que su origen es este, ¿no? Es toda la parte del pubis. Miren que este se va a insertar por delante de los dos pilares, tanto el pilar medial como el pilar lateral del músculo recto abdominal. Por eso, pues también hace parte de los músculos rectos. ¿De acuerdo? Entonces, el origen es la parte púbica, tanto el cuerpo
parte de la rama púbica y de la sínfisis púbica, y se dirige hacia arriba, miren como vemos aquí, a insertarse en esta parte, que es la línea alba. ¿De acuerdo? Entonces, este músculo es un músculo pequeño, realmente es un músculo inconstante, podría decírselo, o muy poco desarrollado, pero que se encuentra a este nivel. El punto equidistante, pues, es a nivel de la línea alba, donde acuérdense que la línea, pues de pronto aquí dice, pues, pero es la unión de los dos rectos que van a formar, pues, o llega ahí en el músculo recto del abdomen, en la unión de los dos, que se conoce como la línea alba. ¿De acuerdo? La irrigación, pues, está dada por esta, por la arteria epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa, no se olviden. Y la inervación está dada por el nervio intercostal, por los nervios intercostales, pues el 11 y el 12. Miren cuál es la función, ¿no? Entonces este músculo, pues es importante, miren, porque la función de este es mantener tensa la línea alba. O sea, entonces es como que este es como un soporte extra, ¿cierto? De la línea alba. Entonces, si se llegaran a dañar cualquiera de los dos pilares, tanto medial o lateral del recto abdominal o del recto mayor, pues este será el que lo sujeta. Entonces es mantener la parte tensa de la línea. Entonces, ahorita con esto acabamos de ver dos músculos que son los músculos rectos, sí, los rectos del abdomen. Entonces, es el recto mayor y el recto menor. El recto menor o recto piramidal o piramidal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahorita sobre los músculos anchos del abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, entre los músculos anchos del abdomen encontramos a este primero, que es el oblicuo externo o oblicuo mayor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de las inserciones que tiene este músculo como en todo su trayecto. Acuérdense que este músculo va a tener unas inserciones en la parte superior, ¿cierto? Va a tener unas inserciones inferiores y va a tener pues una inserción anterior, ¿de acuerdo? Vamos a intentar como ver y entonces si nos podemos hablar en cuanto a su origen, entonces sería como un origen superior, ¿cierto? Vamos a encontrar la inserción en el borde inferior. Mírenlo aquí, ¿cierto? Entonces, miren que este va, pues, bueno, lo que pasa es que, bueno, este va a salir desde el borde inferior, de más o menos desde la séptima octava. Bueno, realmente el origen, bueno, lo que pasa es que, como vemos aquí, el músculo oblicuo externo tiene igual que vimos como en la inserción superior del recto abdominal, podemos decir que este tiene
como tres orígenes, tres fascículos, podríamos decirlo igual, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el origen, podríamos decirlo, de son estas vértebras, el borde inferior de la séptima y octava, ¿de acuerdo? De la séptima y octava costilla, ¿cierto? Del cuerpo costal, de la séptima y octava costilla. Lo que pasa es que hablamos de fascículos, entonces podemos decir que tiene un fascículo superior, un fascículo intermedio y uno lateral, eh, medio y medial, ¿de acuerdo? Va a tener tres fascículos, ¿de acuerdo? Va a tener tres fascículos de inserción. Entonces, un fascículo, una inserción medial, una inserción media y una inserción lateral. Estas inserciones arriba van a estar dadas. Pues una va a ser a nivel de la parte external, ¿cierto? A nivel de la apófisis tifoidea. Dos, va a tener una inserción a nivel de los cuerpos vertebrales, perdón, de los cuerpos costales, ¿cierto? En el borde inferior, principalmente de la séptima y octava eh, costilla. Y pues también va a tener unas inserciones, ¿cierto? Que van a estar, pues, que van a estar asociadas a una inserción anterior, ¿cierto? Medial, que va a estar dada a nivel de la aponeurosis medial, o sea, de la línea alba. ¿De acuerdo? A ver, por favor, este está confuso. Bueno, entonces, el origen, entonces hablemos de orígenes, entonces lo que les había dicho, de la séptima y octava costilla, ¿cierto? Está en este nivel, es que en ese ya tiene pues, tiene varios puntos de anclaje que son así, pero, pues porque obviamente estos no están sueltos como en ningún lado, pero para hacer, pues como para la parte educativa, entonces el origen es esta, la séptima y la octava costilla, ¿cierto? En su borde inferior va a tener los tres fascículos que hablábamos. Entonces va a haber unos oblicuos, unos horizontales, unos verticales, ¿cierto? Va a tener hacia la parte de adelante, en esta parte va a tener una inserción a nivel de las vainas de los rectos, ¿cierto? Haciendo parte pues de esta parte que es la vaina de los rectos y de la línea alba, y en la parte inferior se va a insertar en la cresta ilíaca, ¿cierto? En su borde, pues como que en su borde superior. Lo que yo les decía es que estos músculos, el oblicuo externo, hace parte de la formación, todos estos oblicuos van a ser parte de la formación de esta zona de aquí, chicos, que es el canal inguinal. Entonces, la inserción inferior del músculo oblicuo está dado en el borde superior, digámoslo así, como en las dos terceras partes anteriores, o como en las tres cuartas partes anteriores, superiores, ¿cierto? De la espina ilíaca. ¿De acuerdo? Eso es lo que... Entonces, el origen, chicos, o sea, el oblicuo externo, entonces el origen es uno superior, que es desde la séptima a octava costilla, en su borde inferior, ¿cierto? En la cara, pues, digamos así, como en la cara externa de las costillas, en esas últimas 7 y 8. Hacia adelante se va a insertar en la línea media, en la línea alba, ¿cierto? En su parte anterior, y en su parte inferior se va a insertar en el borde superior de la espina ilíaca, de la espina ilíaca.
¿De acuerdo? Lo que yo les decía, de pronto aquí lo vemos, y es que esta inserción inferior va a formar o va a ser parte de la, del, del anillo superficial, ¿cierto? Del anillo superficial del canal inguinal en esta parte inferior. Si nos podemos hablar un poco acerca de este músculo del oblicuo externo en su parte inferior, este tiene dos pilares, tiene como dos pilares, ¿cierto? Uno que es lateral y uno que es medial, que hacen parte de esta formación del anillo superficial del canal inguinal. ¿De acuerdo? A ver, veamos qué... Bueno, lo que pasa es que el, este, este, este músculo, esta parte inferior del músculo oblicuo externo, nos va a formar, como que nos va a hacer, nos va a formar, bueno, este es el que va a formar o va a ser gran parte de la formación del canal inguinal, ¿de acuerdo? Por eso, en esta diapositiva hablamos de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, y es que sus ramas, ¿cierto? Van a formar sus pilares, uy, perdón, van a formar, ¿cierto? Van a ser parte de la, del llamado ligamento inguinal, ¿cierto? Del ligamento inguinal, y pues con esto pues hace parte de la formación del canal inguinal, ¿de acuerdo? Entonces miren, como vemos aquí, pues bueno, la aponeurosis del músculo externo esto es lo que yo les hablaba en cuanto a la formación del anillo inguinal superficial, ¿cierto? Que esto, miren, el- la parte distal del músculo oblicuo externo tiene dos láminas, dos pilares, ¿cierto? Donde va a ser un pilar lateral y un pilar eh, medial, ¿cierto? Y son estos pilares los que van a formar a la parte superficial del canal inguinal. Entonces, para hablar, para no confundirnos en esta condición, vamos a decir que la parte inferior, la inserción inferior del músculo oblicuo externo, es el que nos va a formar o va a ser parte de la formación del ligamento inguinal. ¿De acuerdo? Eso, por ahora, pues. En cuanto a las relaciones que tiene, vamos a tener pues esta, será que es como la única relación, ¿cierto? El triángulo lumbar inferior, la formación del triángulo lumbar inferior, que está dada por el músculo oblicuo externo del abdomen y el oblicuo interno. ¿Cierto? Entonces aquí vemos el triángulo. La irrigación y inervación va a estar dada, ¿cierto? Por las cuatro últimas arterias intercostales y las cuatro o cinco arterias lumbares. Esta es realmente la irrigación, son estas dos, ¿no? Eh, las arterias lumbares y las arterias intercostales. Estas, miren, estas arterias intercostales, ¿cierto? Si las vemos desde acá arriba, podrían ser ramas de la epigástrica superior, ¿cierto? Y estas arterias lumbares son ramas de la ilíaca profunda. Eso en cuanto a su irrigación. Y en cuanto a su inervación, pues está dada
por las séptimos nervios, por los 7 últimos nervios intercostales, el nervio ilipogástrico y el nervio inguinal. ¿Listo? Entonces, no se olviden del músculo oblicuo externo. Entonces, como lo hablamos, tiene, pues se llama oblicuo externo mayor, eh, 3 inserciones, una superior, ¿cierto? El borde de la séptima o octava costilla, en el borde inferior, pues, de la séptima, de la octava costilla, hacia adelante se inserta en la vaina de los rectos, ¿cierto? En la línea alba. Y en la parte de abajo, sus fibras van a formar, pues eso que hablábamos ahí de las aponeurosis del oblicuo externo, van a formar al ligamento inguinal, ¿cierto? Que el ligamento inguinal, pues que de pronto cuando ya hablemos del canal lo hablemos mejor, y es que, bueno, estas aponeurosis, me olvidé decirles que el ligamento inguinal, que está formado por estas terminaciones del músculo oblicuo externo, va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la sínfisis púbica. Ese es como que el origen del ligamento inguinal, que pues en este caso pues, está formado por las aponeurosis, que esta imagen sí está muy fea. No. Mírenlo aquí, de pronto aquí se lo ve mejor. Mírenlo. Aquí se lo ve mucho mejor, miren. Las aponeurosis ah, del, entonces, miren que son las 3/4 partes, ¿no? Las 3/4 partes de la espina ilíaca en su borde superior anterior. Entonces, miren, aquí encontramos este que es el canal inguinal y aquí las aponeurosis del oblicuo externo van a formar esto que es el canal inguinal y forman este, pues hacen parte de la formación de este que es el ligamento inguinal que va aquí, miren, desde la espina ilíaca anterosuperior, ¿cierto? Hasta la sínfisis púbica. Listo. Bueno, digamos con el otro músculo que pues, que sigue en cuanto a los músculos del abdomen, que es el músculo oblicuo interno, un músculo profundo, ¿cierto? Ocupa la parte iliocostal, mírenlo aquí, ¿cierto? Este es mm, el músculo oblicuo interno. Dice que su presentación o la forma como está aquí es en forma de X, pegado o asociado al oblicuo externo, ¿cierto? Si nos ponemos a ver en cuanto a sus orígenes, podemos decir que este viene desde las apófisis espinosas de las últimas lumbares, de las últimas vértebras lumbares. Va a estar pegado lo mismo como en las 3/4 partes de la cresta ilíaca, ¿cierto? Y miren que va a estar pegado también, va a ir, o este va a llegar aquí, o va a ser parte también del ligamento inguinal. Entonces está pegado también, ¿cierto? Como en el borde superior, o en la parte superior del ligamento inguinal. ¿De acuerdo? Entonces, este viene más desde las espinas, desde la parte transversa de las apófisis espinosas del, de las últimas vértebras lumbares, ¿cierto? Se dirige hacia adelante, se inserta en el borde, pues como igual que el interno, como en las 3/4 partes de la
espina ilíaca en el borde superior y también pasa por encima del ligamento inguinal. ¿Listo? Miren que en su parte anterior también van a llegar aquí, ¿cierto? Acuérdense, y por eso yo les decía que su parte anterior o su inserción medial va a estar dada en el músculo recto mayor o en el recto abdominal, ¿de acuerdo? Va a llegar a este nivel. Entonces, tiene origen en las apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares, adelante, pues en la vaina de los rectos, en el recto abdominal mayor o en el recto abdominal, y abajo en las 3/4 partes de la espina ilíaca y el ligamento inguinal. ¿De acuerdo? Aquí es importante esto que aparece aquí, que es el músculo cremastárico, ¿cierto? Porque las fibras terminales del músculo oblicuo interno se van a dirigir van a ser pues, profundas, se van a dirigir hacia abajo, ¿cierto? A formar o a ser parte de la formación de este músculo cremastérico, ¿de acuerdo? Bueno, estas pueden ser como relaciones que tenga el músculo, el músculo oblicuo interno, ¿cierto? Que está pues pegada o tiene en su parte anterior, se dirige hacia esta zona de la fascia toracolumbar, ¿cierto? Y está relacionado también pues, con el músculo dorsal. En cuanto a la saponeurosis del músculo oblicuo interno, pues es lo mismo, ¿cierto? Va a ser parte de la formación con el recto abdominal, ¿cierto? Van a ser la formación del canal inguinal, ¿cierto? Y llegan pues a pegarse ahí al anillo inguinal, al ligamento inguinal, ¿no? Miren cómo lo vemos aquí. Esto sí es como importante saberlo, que todos confluyen a esta zona de aquí de la sínfisis púbica. Miren, entonces en la parte pubiana, entonces todos llegan de esta forma, oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Todas estas fascias van a llegar ahí, a pegarse a esa zona abajo, en toda esa zona, y estos son los que van a formar el anillo inguinal, que lo vamos a ver pues en estos. Pues obviamente las relaciones que tiene el oblicuo interno, pues será el oblicuo externo por delante y por la parte de atrás el transverso del abdomen. Va a ser parte va a estar ubicado o va a ser parte de esa formación del triángulo lumbocosto-abdominal, el cuadrilátero de Krauss, eso es patología. Eso es para saber patologías, eso no nos compete hoy. En cuanto a la irrigación, pues es igual la misma, ¿cierto? Las cuatro últimas, las cuatro, pues arterias intercostales, las arterias lumbares, que son ramas de la ilíaca profunda, de la ilíaca superficial, ¿cierto? Y pues que también son ramas de la epigástrica inferior. En la parte de los nervios, vamos a tener igual que la inervación e irrigación que tuvo el oblicuo externo, ¿cierto? Que son los cuatro últimos nervios intercostales. ¿Listo, chicos? Entonces no se olviden, estamos hablando de los músculos anchos del abdomen, están entre esos tres el oblicuo externo, el oblicuo interno. Ahorita terminamos de hablar el oblicuo interno, profundo, ocupa más como el espacio iliocostal, tiene orígenes tanto en las vértebras lumbares, en las últimas vértebras lumbares, en la parte de adelante se va a insertar en la línea alba, ¿cierto? En la vaina de los rectos.
va a tener una inserción, pues, de pronto costal, ¿cierto? Desde pues como que desde la última, ¿cierto? Desde la 12ª costilla, y en la parte inferior va a venir insertándose, pues más o menos desde las 3/4 partes de la cresta ilíaca, y pues adelante, como pues en el 1/3, ¿cierto? Del ligamento inguinal. Y por último, vamos a ver a este músculo que es el músculo transverso del abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, tiene un origen en el borde inferior de las últimas, es como de las últimas costillas, ¿cierto? Miren aquí. Estos medialmente, como vamos a ver aquí, se entrecruzan, miren, ¿cierto? Entonces, este es el transverso, entonces como que su origen o su inserción arriba y adelante está en el borde inferior de las últimas costillas. Medialmente, pues estos se entrecruzan entre sí, todos estos músculos del transverso, ¿cierto? Atrás se va a dirigir, miren aquí, a las apófisis transversas, ¿cierto? De las vértebras lumbares, de L1 a L5. Y abajo, igual que los demás, porque vuelvo y les digo, estos son los músculos que hacen parte del canal inguinal, pues se va a insertar, ¿cierto? En las 3/4 partes de la cresta ilíaca, ¿cierto? En su borde interno, se dirige hacia adelante y miren que va a llegar aquí a insertarse como igual en la parte superior, en el 1/3 del ligamento inguinal. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el músculo transverso es el último músculo de los músculos anchos, de los dorsales anchos del abdomen, de los músculos anchos, ¿cierto? Entonces, un origen superior que está por delante y arriba en el borde inferior de las últimas costillas, ¿de acuerdo? Se dirige atrás como con una inserción posterior en las apófisis transversas, o costales también puede ser, desde de las últimas vértebras lumbares, ¿cierto? Aunque la Target creo que decía que desde la 12ª torácica. Entonces puede ser como desde la 12ª torácica hasta las últimas vértebras lumbares, y su inserción inferior, pues es la cresta ilíaca y el ligamento inguinal. Adelante, no se olviden que el músculo transverso, el músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo están insertándose adelante en la vaina, en el recto mayor, en el recto abdominal mayor, en el recto anterior, o en el recto mayor, en el recto abdominal. ¿De acuerdo? La saponeurosis del músculo transverso, pues es igual, de pronto esto lo vamos a ver cuando veamos la formación del canal inguinal, ¿cierto? De pronto no me detengo mucho ahí, más que decirles pues en la formación del canal inguinal, que lo vamos a ver después. Miren, yo creo que la imagen más bonita de esto es esta de aquí, que no, esta, esta, es esta, miren. Yo creo que la que nosotros debemos como meternos en la cabeza es realmente esta imagen, en cuanto a la formación del canal inguinal y de la llegada de todas sus fibras tendinosas. Miren, esto es la parte aponeurótica, estas. Entonces, de lo que estamos hablando ahorita, que cuando hablamos de aponeurosis del oblicuo interno, la aponeurosis del oblicuo externo, es esta zona de aquí, del canal inguinal, ¿cierto? De la formación de este canal, que es a este nivel, ¿de acuerdo? Es como que la llegada es, entonces, voy a hablarles un poco, o sea, ahorita lo que quiero que entiendan es de dónde sale y a dónde va. Entonces,
Ya les dije de los otros músculos, entonces de este, por favor, no se olviden de dónde viene. De la parte costal, ¿cierto? De las últimas, del borde inferior de las últimas costillas, que se entrecruzan medialmente, tiene un origen, podríamos decirlo, posterior, ¿cierto? Desde T12, podríamos decirlo, hasta L4 o de L1 a L4. Esto también depende del libro que lean. La Target creo que dice desde 12, aunque son las últimas vértebras lumbares. Y la inserción inferior es la cresta ilíaca y el ligamento inguinal. Claro que esta del ligamento inguinal es porque va a formar parte de ese canal inguinal, ¿no? Entonces, esto es lo que hablamos de la aponeurosis. Miren cómo está ubicada esta en cuanto a la aponeurosis del transverso, ¿cierto? ¿Dónde está su ubicación? La irrigación, pues es realmente la misma, ¿cierto? Las cuatro últimas arterias intercostales, las arterias lumbares, ramas de la circunfleja, de la ilíaca profunda y de la ilíaca superficial. Y pues también que están aquí, rama de la epigástrica. Y la inervación, igual, dada por los últimos cuatro nervios intercostales. ¿Listo, chicos? Bueno, de pronto es un poco tedioso, pero pues lo que pasa es que como estos músculos son los músculos que hacen parte de la pared abdominal, entonces tienen varias uniones, porque acuérdense que acá adelante, pues en la parte anterior no existen estructuras óseas donde se puedan adherir o insertar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues a veces suena un poco confuso eh, ubicarse pues en estos músculos, pero espero pues que haya quedado claro acerca de los músculos que hacen parte de la parte anterolateral del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces les pongo esta última diapositiva, que es como que el resumen de los músculos, entonces músculos largos y anchos, los dos rectos y los dos oblicuos y el transverso. ¿De acuerdo? No se olviden que todos llegan, miren que de pronto para saberlo así como general, una cosa fácil, es que todos los músculos del abdomen en su parte anterior van a llegar o sea, todos confluyen en una línea, que es la línea alba, ¿cierto? Que es la vaina de los rectos. Por eso hablamos primero del recto anterior. Entonces, en la parte anterior, la inserción de todos estos músculos es formando la línea alba y la vaina de los rectos. Esa es la inserción. Porque todos van a, o sea, los largos, pues, o sea, este pues como que es el principal, porque va desde en su parte superior, en la inserción que tiene tanto costal como external, como en el apéndice sifoides o en la apófisis sifoides, y se dirige hacia abajo con esos dos pilares, ¿cierto? Tanto lateral o medial, obviamente dos de cada, o sea, lateral y medial derecho, lateral y medial izquierdo, se dirigen abajo a insertarse a la sínfisis púbica, al cuerpo púbico, ¿de acuerdo? Esa es como la zona de tensión. Ese digan ustedes que es como la cinta de tensión. Que al lado de ese se encuentra el músculo piramidal, que es el que va a reforzar esa tensión de ese músculo en su parte medial. Y de ahí van a llegar, pues, los músculos anchos, ¿cierto? Los tres músculos van a llegar aquí. Entonces llegan aquí todos. Estos tres llegan aquí. Entonces a formar toda esta cosa, toda esta zona que es la vaina de los rectos. ¿Listo? Punto. En su parte inferior, que es lo que vamos a ver en estos días, no sé si mañana, pero vamos a ver en esta parte inferior, vamos a ver eso. ¿Dónde llegan todos estos músculos? Van aquí. Todos estos van a confluir en formar aponeurosis. ¿De acuerdo? Todos llegan aquí a formar las aponeurosis, o sea, todos este final de los músculos, igual que llegan aquí a formar la vaina de los rectos, que es una aponeurosis, va a llegar aquí abajo, todas esas inserciones, a formar la aponeurosis inguinal, entonces, que se conoce como el canal inguinal, que está formado por eso. Entonces, todos igual están dados por estos rectos, perdón,
por estos, eh, por estos músculos anchos, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Y pues sus inserciones que tienen acá arriba, obviamente, pues, o estos salen, miren, todos tienen su anclaje, tanto en las costillas como en la parte vertebral. Creo que así uno lo resume un poco más tranquilo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que debamos decir? ¿Algo que nos vamos a repetir? ¿Algo que se faltó? No sé, chicos. Bueno, hoy estuvimos muy poquitos, por favor, chicos. El compromiso que tienen todos, Sebastián, es que ingresen a las clases. O sea, no hagan que yo empiece a hacer exámenes y hacerles quizzes y hacerles valer. Informen a sus compañeros que su obligación es estar en la clase. Ahora que esas clases usted las graban y las pueden presentar, sí, pero la obligación como estudiantes es que ustedes vengan a las clases. Bueno, chicos, ¿alguna cosa que quede pendiente? ¿Que falte? Bueno, entonces si no hay más que decir, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana a esta misma hora, a las 7:30, a las 7:15. ¿Listo, chicos? Bueno, gracias, nos vemos. Gracias, chicos. Adiós.